Bueno, mencionamos que las sociedades se organizan a través de estados, que es la forma de organización política de las sociedades. Y dijimos que esto tiene que ver con no cualquier momento de la historia, sino un cierto momento que arranca allá por el siglo XV-XVI en Europa. Por supuesto, cuando decimos estas cosas hay que tener presente que estamos hablando de una cronología que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y la expansión del sistema mundo, dicen algunos, a partir de ese momento y la expansión europea en particular. Digo esto porque no en todas partes del mundo sucedió esto de la misma manera al mismo tiempo, pero sí a partir de la expansión europea y el desarrollo del capitalismo, esto comenzó a ser parte común de cada vez más sectores del globo, llegando a todo el globo en este momento. Ahora, para hacer un poquito de historia y comprender algunos conceptos, hay que entender que el Estado no fue siempre exactamente igual y que tuvo distintas características. En un comienzo, cuando el Estado empieza a desarrollarse en esta fase moderna del capitalismo o del sistema mundo, se habla de Estado absolutista, y este Estado absolutista tiene que ver con un momento en el cual el rey necesita afirmar su poder frente a los señores feudales y de hecho constituye el momento justamente número uno del Estado moderno. ¿Por qué? Porque el Estado comienza a centralizar funciones, lo hace a través de un soberano que es el rey, y logra concentrar una serie de cosas que hasta ese momento estaban dispersas en poderes territoriales, además muy variables, y que a partir de ese momento el rey concentra, y al concentrarlo el rey comienza a constituir algo que es fundamental para el Estado moderno. De hecho, la frase famosa de Luis XIV, el Estado soy yo, resume esa idea del Estado absolutista. Ahora, después de esto viene una fase que es conocida por muchos como el Estado liberal, que tiene que ver con el avance del libre comercio en el mundo y de las características del capitalismo, del libre comercio, que van a aparecer de la mano del monopolio o la hegemonía, para decirlo de una manera más adecuada, de Gran Bretaña como potencia en el mundo. Ahora, esta situación va a implicar que el Estado se va a retirar de algunos aspectos que en realidad no estaban demasiado desarrollados todavía, pero que al mismo tiempo va a apoyar fuertemente las herramientas vinculadas al libre comercio. Lo va a hacer porque justamente esto es un beneficio claro para que los que dominan en ese momento la actividad mercantil y económica, que son los ingleses y otras potencias europeas. De esta manera el Estado va a apoyar militarmente por un lado, pero se va a retirar de la importante actividad económica en cuanto al control y manipulación de estas cosas de modo directo. Lo va a hacer para reforzar el poder de los mercaderes, el poder de los comerciantes, el poder del capitalismo naciente en ese momento. Luego tenemos otras posibilidades que van a aparecer a lo largo del siglo XX, que son reacciones frente a este Estado liberal que se fue constituyendo desde el siglo XVII, XVIII y sobre todo en el XIX, y van a aparecer en el siglo XX otras posibilidades. Estas son reacciones en buena medida frente a ese Estado liberal. Por un lado está lo que se describe en el libro y aparece aquí como Estado fascista, que tiene que ver con una posibilidad que no se desmarca del capitalismo, pero que sí plantea un ordenamiento distinto, totalizador, donde el Estado cumpla un rol central vinculado de un modo corporativo a intereses sectoriales que son los de las grandes corporaciones capitalistas y las otras corporaciones ordenadas sobre esta base, anulando todo funcionamiento democrático que había aparecido en parte con el Estado liberal, y digo en parte porque no es que el Estado liberal fue totalmente liberal en términos políticos, pero sí se basa el liberalismo político en este momento, en esa época del Estado liberal, pero el Estado fascista plantea otra cosa. El Estado benefactor va a ser una evolución a partir de lo que había sido el Estado liberal. ¿Por qué digo una evolución? Porque va a incorporar aspectos que hasta ese momento no estaban presentes en lo que el Estado hacía. Me refiero a ocuparse de cuestiones vinculadas al bienestar popular. Y el bienestar popular implica asegurar para todos ciertos derechos básicos que hasta ese momento estaban librados a las fuerzas del mercado. Me refiero a la posibilidad de que todos reciban por igual ciertos beneficios o ciertos derechos, como puede ser la educación, la salud, también el hecho de que haya algún tipo de ingreso universal garantizado, que va de la mano del pleno empleo para el Estado benefactor, y esto también va a significar que haya un importante rol del Estado como dador de empleo, como organizador de la economía, como estimulador del desarrollo económico, y esto va a entrar en crisis justamente con
el Estado neoliberal que va a aparecer a partir de los años 90, del proceso de globalización, y que va a postular un regreso a la idea del laissez-faire en materia económica, la idea de que las fuerzas del mercado sean sobredeterminantes, lo que implica un desmantelamiento del Estado benefactor y la aparición de una cantidad de problemas nuevos que van a estar vinculados con esto. Ahora, para terminar, todo esto sucede en un contexto en el cual las instituciones son fundamentales para entender esta situación. Y ahí, en el artículo de Pedrosa, en el libro que mencioné anteriormente de herramientas, se habla de instituciones formales e informales. Hay que tener presente que las instituciones formales son todas las que tienen que ver con las reglas escritas, aquello que está normado por el derecho y por algún tipo de procedimiento que tiene una regla escrita. Ahora, mucho, o no mucho, pero en muchos casos sucede que hay también reglas no escritas, instituciones informales, cosas que se sabe que suceden aunque no estén prescriptas que tienen que suceder. Pero al mismo tiempo, en muchos casos son tan importantes como las otras. Otra vez Weber, uno de los fundadores de ciencias sociales, hablaba de la diferencia entre usos, mores, costumbres y normas. Y esto es bastante habitual. Bueno, las instituciones informales tienen que ver con todo aquello que no son las normas. Por lo tanto, tienen un grado distinto de aplicación. En algunos casos son muy fuertes porque socialmente está visto de una cierta manera y tiene un peso que es igual o mayor que el de una norma escrita. Pero normalmente en toda institución moderna conviven estas dos formas institucionales. ¿Por qué? Porque hay cosas que están escritas y funcionan, cosas que están escritas y no funcionan, cosas que no están escritas y no funcionan tanto, y cosas que no están escritas y funcionan mucho. Esto es fundamental entenderlo porque el mundo moderno se construye con todas estas complejidades y va variando en cada momento concreto.